Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por estar una vez más con todos ustedes para bendecir, para alabar el nombre de nuestro amado Señor. Saludo a todos los hermanos de la congregación. No, somos pocos hermanos, pero los saludo y los abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a los hermanos de la radio, a la radio, la 94.1, Radio La Predicadora, acá en Isidro Casanova. Y bueno, saludamos a los hermanos que tienen programas en la radio. El Señor bendiga, y también a los hermanos que nos escuchan de lejos, desde Misiones, desde el Chaco, desde tantos lugares en el país. Esta radio llega a muchos lugares. Y bueno, y la palabra corre, y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y bueno, estamos contentos de que así sea. Gracias al Señor por esta radio que se ha fundado para ese propósito, ¿no? Que el Señor bendiga grandemente a nuestros hermanos y que le añada cada día más bendiciones para que puedan perfeccionar, ¿no?, todas las cosas. Bueno, hermanos, saludo al hermano Ariel Eduardo. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Ariel. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Reinaldo de Mar del Plata, a su esposa. Y bueno, a todos, hermanos, un abrazo fuerte. Hoy, desgraciadamente, no tengo a mi amada esposa conmigo, pero ya pronto va a estar. El Señor bendiga a mi amada esposa, a mis hijos. El Señor bendiga a mi hija amada. Y bueno, hermanos amados, queremos bendecir su vida por medio del cielo, por así decirlo, ¿no? Y el cielo vino a la tierra y se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y Él vino para bendecirnos. Entonces yo quiero bendecirlo con lo que vino del cielo, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que vino del cielo. Y bueno, y a nosotros los hombres, aunque no le damos valor, nosotros tenemos que entender que fuimos hechos por Dios, y el único que nos puede bendecir realmente es Dios mismo. Dios mismo nos bendice a nosotros. Y su palabra, su espíritu, Él constituyó una casa para nosotros, es decir, el cuerpo de Cristo, para que nosotros en el cuerpo de Cristo podamos ser perfeccionados. Vamos a orar, hermanos. Los días de reuniones nosotros tenemos los días miércoles a las 19 horas, sábados a las 19 horas y los domingos a las 9 de la mañana. Gloria al nombre del Señor. Están todos invitados cuando quieran venir a visitarnos, hermanos amados. Saludo al hermano Antonio Villarreal, saludo al hermano Gustavo Hiperaguirre, a su amada familia. Saludo a todos los hermanos, a todos, no dejo a nadie afuera. Un abrazo fuerte, hermano. Vamos a hacer una oración y ya vamos a ir a la palabra de esta mañana, pidiéndole al Señor que el Señor nos acompañe, que nos respalde. Y también le pido a ustedes que oren por nosotros, hermanos. Oren mucho por nosotros, no porque necesitamos, ¿no? Necesitamos de la oración de los hermanos, para que este mensaje de la gracia corra, para que este mensaje de la gracia, así como está escrito, pueda extenderse. Gloria al nombre del Señor. Gracias te damos, Señor, por esta mañana, o te doy yo por esta mañana, Señor, por la salud con la cual nos hemos levantado, por la fuerza. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, haces posible lo imposible. Oh, Señor, gracias, Señor, por la salud de mi hermano Gustavo, que tú bendigas grandemente su vida. Oh, Señor amado, bendice a cada hermana y a cada hermano que nos están escuchando en esta mañana, para que ellos puedan, Señor amado, entender tu palabra, que los ojos del entendimiento sean abiertos, para que puedan, Señor, comprender, entender de la supereminente grandeza de tu poder, la cual resucitó a Cristo de entre los muertos y hoy está en nosotros como vida. Oh, Señor, bendice, Señor, grandemente
a cada hermano y hermana. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer acá, hermano, en Efesios. ¿Qué le parece? Efesios capítulo 3. ¿No? Si usted me quiere acompañar. Es un testimonio, digamos, que hoy vamos a ver. Y bueno, lógicamente el testimonio de nuestro amado hermano Pablo, ¿no? Del apóstol de la iglesia. Porque muchos no saben que Pablo es el apóstol de la iglesia. Entonces ver un poco sobre eso. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces los hermanos dicen que somos reiterativos en los temas. Y tienen razón, somos reiterativos en los temas. Porque vemos la necesidad de que los temas sean así. Porque queremos que entiendan, queremos que comprendan, ¿no? Eso vio en la escuela. En la escuela, cuando yo iba a la escuela primaria, hace poco, la señorita repetía los temas. Vamos a repetir nuevamente los temas. Y eso era porque nosotros no habíamos estudiado. Y ella, antes de tomarnos pruebas, repetía los temas. Y la intención era que nosotros nos quedara claro. Como nosotros no estudiábamos, entonces la señorita captaba eso, que nosotros no estudiábamos, y repetía el tema. Y otra vez, señorita, el mismo tema, pero nosotros nunca estudiábamos, ¿vio? Nos enojábamos que repitiera el tema, pero nunca nos poníamos así a estudiar, a agarrar los libros, a estudiar las tablas, a estudiar los verbos, los sujetos, los predicados. No estudiábamos nunca. Entonces la señorita, como era una maestra así de corazón, ella quería realmente que nosotros entendiéramos lo que ella explicaba, repetía y repetía y repetía. Y bueno, y así nosotros somos iguales a esa señorita, lejos de ser maestro, por supuesto, ¿no? Soy un predicador, pero el Señor nos manda a repetir los temas. Y bueno, hermano, para vosotros es provechoso. Para vosotros es provechoso. Alabado sea el Señor. Si los hermanos estudiarían, entonces no habría necesidad, porque el estudio nos lleva a nosotros a saber. Y el saber nos da seguridad, y el saber nos lleva a practicar, ¿no? A poner en evidencia eso que nos enseña la maestra. Gloria al nombre del Señor. Cuando la señorita me dice a mí, ¿cuánto es 2 por 2? Y 2 por 2 es 4. Y bueno, ya sabe que lo sé, entonces no insiste con eso. Bueno, pues, sigo con otro tema. Y así, hermano, gloria al nombre del Señor. Hay tanta evidencia en la vida de nosotros los cristianos de que no conocemos la palabra, ¿vio? No conocemos la palabra de Dios nosotros. Nosotros tenemos mucha ignorancia en cuanto a la palabra. A veces decimos cosas que no están escritas en la palabra. Interpretamos cosas que no están escritas en la palabra, que son pensamientos y sentimientos de nosotros nomás. Y bueno, eso es un error, hermano. Eso es un error. Tenemos que tener apoyo bíblico, porque nosotros ¿qué estamos predicando? La palabra de Dios. No estamos predicando el pensamiento que nosotros tenemos, o la idea que nosotros... No estamos predicando el parecer, sino que estamos predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única, no que salva, la palabra de Dios. Es la única que transforma las vidas, ¿no? Es la única que le da seguridad. Es la única que produce en el cristiano. La palabra de Dios es la única que puede obrar dentro del cristiano. No podemos nosotros pensar que la palabra que yo hablo de mí mismo produzca en los hermanos lo mismo que produce la palabra de Dios. Esa es una jactancia muy grande. No, mi palabra no transforma a nadie. No llevo a los hermanos a ser conformados a la imagen de Cristo con mi palabra. Tiene que ser la palabra de Dios, ¿no? Y por eso nosotros insistimos en la predicación de la palabra. Señor le bendiga, hermana, hermano, que predica la palabra, que usted esté basado en la Escritura para hablar de Dios, ¿no? Ni su experiencia le va a transformar, porque muchos predican a través de la experiencia, y es bueno la experiencia, no le quitamos un mérito,
Pero para poder transformar la vida de los santos necesitamos la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo opera a través de la palabra de Dios, no a través de mi experiencia, sino a través de la palabra de Dios. Y entonces exponemos la palabra de Dios como está escrita. Vamos a leer. Dice el Señor aquí en el capítulo 3 del libro de Efesios, ¿no? Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Fíjese la expresión que usa el apóstol Pablo, ¿no? Y acá el apóstol Pablo está el tema es la revelación de Jesucristo, ¿no? A la iglesia. Y entonces, y también en la revelación de la iglesia misma. Y entonces Pablo explica, ¿no? Él explica cómo está constituida la iglesia, ¿no? Y nosotros vamos a ver eso. Por esta causa yo, Pablo, prisionero, fíjese, él estaba prisionado, por amor, por supuesto, ¿no? Él se sentía prisionero, es como un esposo con su esposa, ¿no? La esposa es como que lo tiene prisionero, pero él se deleita ahí en esa prisión, se goza en esa prisión, porque ama. El amor es lo que lo lleva a estar ahí, ¿no? El amor lo que lo lleva a no querer nada más que eso. El amor que el esposo siente por la esposa. No me parece que todos de afuera ven que es un prisionero, pero él se deleita, él se goza allí, y la esposa se goza con el esposo por el amor que se tienen. Y es como que ellos están ahí, encajonados ahí en una celda, ambos, ¿vio? Y la base es el amor, el amor. Y así nosotros tenemos que amar mucho al Señor para ser prisionero de Cristo. ¿No? Él no puso cadena de amor, entre comillas, ¿no? Él nos puso abundante amor en nuestros corazones, ¿no? Ganar a una persona por amor es algo que no todos entienden, ¿no? Ganar a una persona por amor es algo que no todos entienden, porque se sufre mucho. La persona que trata de ganar por amor a otra persona sufre mucho, porque tiene que esperar que la persona responda al amor, responda al amor. ¿Vio? La persona que quiere, que ama. Jesús sufrió mucho para darnos su amor, para que nosotros entendamos cuánto amor Él tuvo para con nosotros. Él sufrió mucho, Él sufrió la cruz, ¿no? El oprobio, la vergüenza. Él sufrió tanto, nuestro amado. Pero ese amor ganó nuestro corazón. Y ganó el corazón de Pablo. No, acá no es, no va a ganar nuestro corazón mandamientos de hombres o enseñanzas de hombres. Lo que nos va a ganar el corazón para Dios es que Jesús nos haga saber su amor. Y Pablo, él entendió por medio del Espíritu Santo, él entendió cuánto Dios le amó a él. ¿No? Por eso él decía, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Y nosotros tenemos que decir lo mismo. Yo, Ramón, prisionero de Jesucristo. Por amor al Señor, porque Él nos amó tanto a nosotros. Tanto fue su amor por nosotros, hermano amado, que Él derramó su sangre. Usted sabe que Él entregó su vida. Nadie le quitó la vida al Señor, nadie, Él la entregó. ¿Y por qué la entregó? Por amor a nosotros, ¿no? Porque si Él hubiera querido, hubiera llamado a sus ángeles, a sus querubines, a sus serafines, para que ningún hombre lo tocara. Pero Él se puso en las manos de los hombres y los hombres lo mataron al Señor. Y eso Él soportó por amor a usted y por amor a mí. Sobre todo por amor a mí. No. Por amor a todos. Dios nos amó tanto, Jesús nos amó tanto a nosotros. Y si su amor no gana nuestro corazón, entonces nada lo va a poder ganar. Por eso, hermanos amados, ¿no? Nosotros tenemos que decir como el apóstol Pablo, ¿no? Por esta causa yo, Pablo, póngase en el lugar de Pablo, yo, Reinaldo,
¿no? Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Fíjese, prisionero de Cristo Jesús por los hermanos. Amar al Señor y amar a los hermanos, yo creo que es lo mismo. ¿Vio? No hay una diferencia. Porque cuando los hermanos se ven en el espejo, ¿no? Nosotros lo vemos a los hermanos a través de un espejo. Y ese espejo es la palabra de Dios. Y ese espejo refleja a Cristo en ellos. No refleja al hermano Juan, al hermano Nicolás, no. Refleja a Cristo. ¿No? Nosotros somos un reflejo de Cristo. Y entonces amamos a los hermanos. ¿No? Le amamos no por su forma de ser, por su forma de pensar, sino porque yo veo Cristo en ellos. Tenemos que ver a Cristo en los hermanos, en la iglesia. Entonces, porque fíjese, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Entonces Pablo también amaba a los hermanos. Ahora, fíjese, Cristo nos amó y dio su vida y sufrió. Ahora nosotros amamos a los hermanos y es lo mismo, tenemos que sufrir. Sufrir esperando que ellos nos amen también a nosotros, que ellos amen al Señor, que ellos puedan entender el amor que Él derramó en la cruz del Calvario, ¿no? El amor que Él dio su vida. Y bueno, y a veces nosotros amamos a los hermanos y nos enojamos cuando ellos no son como nosotros queremos. Pero no es así. No, el amor se agrada de la persona. El amor se agrada. Entonces Pablo decía, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Vio? Imagínese que él era judío y él amaba a los gentiles. Imagínese. A los gentiles amaba Pablo. Él era judío. Un judío amar a los gentiles. Bueno, Jesús amó a todo el mundo, ¿no? Pero un hombre religioso como Pablo, ¿no? Un hombre que perseguía a los mismos judíos que seguían el camino, ¿no? Que eran cristianos, los perseguía y los encarcelaba. Eran judíos, pero amar a un gentil, imagínense, pero Pablo amaba a los gentiles porque Jesús había derramado su preciosa sangre en el madero por los gentiles también. Entonces dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Administración de la gracia, ¿vio? A él se le fue dado el mensaje de la gracia, el evangelio de la gracia. No lo voy a decir mensaje, porque la gracia no es un mensaje. La gracia es el evangelio de la gracia. Porque si fuera un mensaje, entonces ¿de dónde vendría ese mensaje? Si fuera un mensaje tendría que venir del evangelio. ¿Y de qué evangelio? No es un mensaje la gracia. La gracia es el evangelio. Y no hay otro evangelio. Como decía mi amada esposa, no hay otro evangelio. Entonces fíjese, si es que habéis oído de la administración, a él se le fue dado. Cuando a usted le dan algo, usted lo administra y es su responsabilidad. Le dieron una tarea para hacer. Él era administrador, ¿no? Del evangelio que Dios le había dado a él. Él era un administrador de la gracia, ¿no? Del conocimiento, de la revelación que él había recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, de parte de Dios. Dios le dio un conocimiento a él que nadie tenía. Dios le dio una administración que nadie tenía, al apóstol Pablo, ¿no? Y él sabía que él tenía esa administración, porque él lo dice acá, si es que habéis oído de la administración de la gracia, de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. ¿Vio? Y así cada pastor, cada hermano, pastor, evangelista, nosotros se nos ha dado para administrar la gracia de nuestro Dios, ¿no? A los hermanos.
¿Qué administramos los hermanos? La gracia de Dios. ¿No podemos administrar otra cosa? No, no hay otra cosa para administrar. Tenemos que administrar el Evangelio de Dios a los hermanos. Pero para poder administrar el Evangelio de Dios, nosotros tenemos que tener la revelación, la iluminación del Evangelio de la gracia, como lo tuvo el apóstol Pablo. Y entonces Pablo le dice: habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Cada pastor le fue dada la gracia, ¿no? Para que la administre en su congregación. ¿Qué tiene que administrar un pastor que predica el Evangelio? La gracia de Dios. No puede administrar otra cosa que no sea la gracia. Por eso insistimos nosotros, hermanos amados, sobre el mensaje de la gracia. La gracia de Dios, fíjese, que por revelación me ha sido declarado, vio, que por revelación me fue declarado. Él lo recibió por revelación. Es decir, él tenía el velo delante de sus ojos, no podía ver bien. Veo por eso la figura de Pablo cuando él quedó ciego y vino Ananías, ¿no? Creo que fue Ananías, y oró por él, ¿no? Y fue lleno del Espíritu Santo, y ahí se le cayeron las escamas de los ojos, y entonces pudo ver, pudo entender el apóstol Pablo. Por eso es tan importante que nosotros los cristianos recibamos el Espíritu Santo con poder. No, nadie que no haya recibido el Espíritu Santo con poder está preparado para este mensaje de gracia, para poder predicar a otros el mensaje de la gracia. ¿No? Es necesario buscar la llenura del Espíritu Santo. Primeramente, el Espíritu Santo lo recibimos por fe en lo que dice ahí en el libro de Juan 20:21, que Jesús sopló sobre los discípulos y le dijo: recibí el Espíritu Santo. Pero también tenemos que recibir el Espíritu Santo que dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos y también en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Tenemos que recibir el poder del Espíritu Santo, porque ese poder nos capacita a nosotros para poder administrar la gracia de Dios en nosotros mismos. Nosotros administramos la gracia de Dios en nosotros mismos y para con otros. Entonces, sin ese poder es imposible, hermano. Sin ese poder es imposible. Porque siendo heraldos para otros, dice: venga yo a ser reprobado. Muchos hablan de la gracia de Dios, pero desgraciadamente no lo pueden demostrar con su vida, con sus hechos. ¿Por qué? Porque no recibieron la llenura del Espíritu Santo. Y si recibieron la llenura del Espíritu Santo, entonces se apagó. No apaguéis el Espíritu, dice la palabra de Dios. Se apaga el Espíritu. Y entonces cuando el Espíritu se apaga, reina la carne. Y cuando reina la carne, entonces no manifestamos la vida de la gracia. Manifestamos la vida de la carne. Y eso trae vergüenza al Evangelio. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito en breve. Leyendo, ahí está, hay que leerlo. Este Evangelio de la gracia hay que leerlo. Lo mismo que todos quieren entender el libro de Apocalipsis, ¿vio? Que es un libro que le encanta tanto a los hermanos. Pero no lo leen, porque creo que acá en Apocalipsis capítulo 1 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen de esta profecía. Los que leen y oyen. Entonces, hay hermanos que nunca leen la Biblia. No tienen tiempo para leer la palabra de Dios. Pero pues, después quieren predicar. Quieren predicar sin leer. No, hay que leer, que el Señor me ayude primeramente a mí. Que leamos más todavía. La palabra de Dios. ¿No? El pastor Santo, mi amado pastor, él me decía: vos cuando no entendés algo, Ramón, dobla tu rodilla y el Señor te va a mostrar. El Señor te va a hacer entender. Y sí, y el Señor me hacía entender, pero después vinieron maestros, hombres que Dios usó con mi vida, y yo recibía de ellos la iluminación que ellos habían tenido de esta gracia maravillosa. Bueno,
Entonces dice, leyendo lo cual podéis entender. ¿Vio? ¿Cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo? Entonces, ¿cómo mido yo el conocimiento de Cristo en un hermano? ¿No? ¿Cómo lo mido? Y acá Pablo dice que por la lectura. Nosotros tenemos que leer la palabra para saber si lo que está escribiendo es cierto o no es cierto. Pero si no conozco la escritura, ¿no? ¿Cómo puedo yo juzgar, ¿no? Si verdaderamente ese hermano o esa hermana tiene un verdadero conocimiento? Muchos hermanos a nosotros nos han enseñado en otro tiempo, nos han enseñado a predicar por testimonio. Y muchos hermanos se quedaron con eso, predican en base al testimonio, pero la palabra no enseña así. La palabra enseña que nosotros tenemos que predicar por leer la palabra de Dios, porque dice, leyendo lo cual podáis entender, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cómo vamos a entender el misterio de Cristo si no leemos? ¿Y qué tenemos que leer? La epístola del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque a él le fue declarado el misterio que estaba escondido de los tiempos y edades, y le fue declarado a él. Entonces, fíjese, todo está ordenado, hermano. Todo hay que seguir la regla, hay que seguir la plomada, hay que seguir el nivel, ¿vio? Para que todo salga perfecto, para que tenga una terminación primorosa. ¿No? Porque si nosotros no seguimos la enseñanza que nos da la palabra de Dios, si seguimos a nuestro parecer, entonces no vamos a llegar a hablar de la gracia. Vamos a pensar que hablamos de la gracia, pero estamos hablando de otra cosa completamente. Mezclamos todo. Mezclamos ley, gracia, mezclamos todo. Pero Pablo no mezclaba. No mezcló nunca la gracia con nada. Entonces dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Tenemos conocimiento del misterio de Cristo? Sí. ¿Por medio de qué? Por el medio de lo que hemos leído. ¿Qué hemos leído? La 14 epístola del apóstol Pablo. Misterio que en otras generaciones, dice Pablo, no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Vio? Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo nosotros podemos entender la gracia leyendo? ¿No? Siendo revelado por el Espíritu Santo, siendo iluminado por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, hermano amado? Y necesitamos el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en nosotros o sobre nosotros. Este misterio no se dio a conocer a los hijos de los hombres antes. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, ¿no? A sus santos apóstoles, profetas por el Espíritu. Un pastor tiene que ser iluminado en el Evangelio de la Gracia. ¿No? Un pastor tiene que ser iluminado en el Evangelio de la Gracia, tiene que predicar la gracia, un evangelista, ¿no? Un profeta, un apóstol, un maestro. Tiene que ser revelado, el Espíritu Santo le tiene que llevar a esa persona al Evangelio de la Gracia. No lo puede llevar a otro lado, porque esta es una dispensación de gracia. Es la gracia solamente lo que trae entendimiento. Es la gracia lo que nosotros tenemos que dar a conocer, porque la gracia es Dios como vida en nosotros. La gracia es Dios mismo en nosotros como vida. Bueno, y dice que no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas por el Espíritu. ¿Se da cuenta? Pastor, si usted no conoce la gracia, no está predicando el Evangelio. No está predicando el Evangelio. Pero no se enoje, conozca la gracia. No se luche, conozca la gracia. Ore al Señor, pastor. Lea la 14 epístola del apóstol Pablo, ¿no? Y busque hermanos que
que ya están adelantados. Busque hermanos que ya han recibido ese conocimiento para que usted sea perfeccionado. ¿Para qué usted tiene que ser perfeccionado? Para perfeccionar a los santos dentro de su congregación, dentro de su iglesia. ¿Con qué va a perfeccionar a los santos? Si no es con el Evangelio de la Gracia. Hay que adquirir el conocimiento de este Evangelio. ¿Cómo lo adquirimos? Leyendo. ¿Qué tenemos que leer? Pues nuevamente lo repito, las 14 epístolas del apóstol Pablo. Pero tiene que haber los dones, hombres dones que Dios estableció para que nos enseñen. Porque usted lee. Porque la escritura no es de interpretación privada. Usted tiene que entender que Dios ha colocado en el cuerpo de Cristo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Pero primeramente para perfeccionarme a mí, que soy pastor. ¿Cuántos pastores no conocen el Evangelio de la Gracia? Y no solamente que no lo conocen, sino que lo rechazan. Rechazar el Evangelio de la Gracia es como rechazar a Jesús mismo. Pero bueno, como esto es una revelación, y Dios le revela a aquel que lee, Dios le revela a aquel que verdaderamente quiere perfeccionar a los santos, Dios le revela verdaderamente a aquellos que quieren tener una iglesia espiritual, no una iglesia llena de contienda, de chisme, de cuentos, no, una iglesia espiritual. Entonces, hay hermanos que no quieren. Y bueno, si no quieren, Dios no los obliga. Pero bueno, que dice que en otro tiempo no le fue dado a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu. Acá Espíritu está en mayúscula. Quiere decir por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da entendimiento en las 14 epístolas del apóstol Pablo. El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo usa cuerpos humanos. Para eso puso Dios los ministerios, ¿no? El Espíritu Santo usa hombres de carne y hueso. El Espíritu Santo usa mujeres de carne y hueso para que ellos hablen la gracia de Dios, ¿no? Fíjese en la hermana Febe, cómo ella predicaba la palabra de Dios. Ananías y Zafiras, cómo predicaban la palabra de Dios. Y cómo Apolo pudo entender. Y después Apolo abrazó la gracia de Dios. Entonces, hermanos amados, ¿qué estamos hablando? No, estamos hablando de que Dios constituyó al apóstol Pablo como el maestro de los gentiles, de nosotros, la iglesia gentil. Ahora fíjese que dice también en el versículo 6, que los gentiles son coherederos. Eso le reveló el Espíritu Santo, ¿no? Y eso también le reveló a Pedro. ¿Se acuerdan cuando estuvieron en el concilio de Jerusalén? Dice Pedro, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio y ahí empezó a hablar Pedro, a tener su discurso y el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Dice también sobre los gentiles cayó la gracia de Dios, ¿no? Que los gentiles reciban el Espíritu Santo. Dios le mostró también al apóstol Pedro eso, ¿no? Y a Pablo también le mostró que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Entonces usted es miembro del cuerpo de Cristo. Ayer me decía una hermana, ¿no?, que ella era la iglesia. Yo le digo, perdóname, pero no es así. Vos no sos la iglesia. Vos sos miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero un miembro tiene que estar en el cuerpo. Y Dios puso en cada localidad un cuerpo, una iglesia donde pueda manifestarle a Él lo que Él es. Muchos hermanos que tienen conocimiento de la gracia están viviendo fuera del cuerpo de Cristo local. Viven fuera del cuerpo de Cristo porque ellos viven en la apropiación. Pero en experiencia no viven en la vida del cuerpo. ¿Por qué? Porque me decían unos hermanos ayer, nosotros estamos cansados de la iglesia. La iglesia es un lugar donde solamente hay luchas y pruebas, ¿no? Y nosotros hemos entendido otra cosa. Hemos entendido del amor, de la misericordia,
¿no? De la paz, del gozo del Espíritu Santo. Hemos entendido y nosotros, sin ir a la iglesia, nosotros nos gozamos en eso y estamos tranquilos, gozosos, siempre en comunión. Pero yo le decía, ¿y qué de los hermanos que no lo han alcanzado? Según ustedes dicen que los hermanos que están en las congregaciones no alcanzaron lo que ustedes alcanzaron. Y si ustedes lo alcanzaron, ¿por qué no van a las congregaciones y le hacen partícipe a aquellos que no lo alcanzaron? ¿Por qué no le enseñan a través de la manifestación de la vida del nuevo hombre que ustedes dicen tener, que ellos también lo puedan alcanzar? Ustedes se retiran, ¿no? Y lo podrán alcanzar sin ustedes ellos. ¿Podrán alcanzar lo que ustedes alcanzaron sin ustedes? Y ahí entra el amor. Entonces por amor vuelvo. Por amor al Señor. No, por amor a los hermanos. No, porque es fácil retirarse de una iglesia cuando la iglesia no alcanzó la manifestación del hombre espiritual. Y aquellos hermanos que alcanzan el conocimiento por haber leído y porque el Espíritu Santo les reveló, están fuera de la iglesia viviendo tranquilamente sus vidas sin ningún problema. Pero ¿qué pasa con los que se quedaron? Y según ustedes no lo alcanzaron, ¿lo podrán alcanzar ellos sin ustedes? Si Dios se lo manifestó a ustedes, no es para que ustedes se aparten del cuerpo de Cristo, sino para que ustedes enseñen a otros hermanos permaneciendo, porque usted tiene que permanecer en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local, para que otros los manifiesten, para que otros lo alcancen. No, mire si Pablo se hubiera ido, no por la dureza de los corazones de los hermanos, mire si Pablo hubiera abandonado, no porque había muchos hermanos que no lo amaban, muchos hermanos que lo aborrecían al apóstol Pablo. Pero él permaneció. Y así Jesús hizo también su parte. Jesús permaneció en un pueblo que no lo amaba, que lo aborrecía, en un pueblo religioso, duro de corazón, que por dentro estaban llenos de muerte, llenos de maldad. Pero Jesús permaneció. Él se quedó. Él no se fue. Dice, Padre, no hay caso con esta gente, yo me voy al cielo de nuevo. Y pudo haberse ido antes. Pero no, se quedó. Que quedó. Y a través de ese quedarse de nuestro amado Señor Jesucristo, entonces pudo lograr Dios con lo que Cristo hizo, Dios pudo lograr la salvación de tu alma y de mi alma. Entonces, aquellos que dicen entender la gracia, aquellos que dicen que entienden lo que es la comunión, aquellos que dicen que no hay amor en la iglesia y que ellos tienen el amor, ellos alcanzaron el amor de Dios. ¿Y qué hacen fuera de la iglesia? ¿Por qué no nos enseñan? Enséñenos a amar al Señor. Enséñenos a vivir en comunión con el Señor. Enséñenos a vivir en una vida espiritual. Ya que ustedes lo alcanzaron, enseñan. Y por eso permanecemos nosotros en la iglesia, porque nosotros estamos por los hermanos. No, a nosotros la maldad de los hermanos no nos asusta. ¿Sabe por qué? Porque esa maldad está en nosotros también. No, esa carne que tiene el hermano está en mí también. Esa es la misma carne que yo tengo. Y si no soy controlado por esa carne, por esa humanidad, es por la gracia de Dios. Porque Dios nos dio esa gracia. ¿Para qué? Para ayudar a los hermanos que todavía no lo lograron. ¿Me entiende? Nosotros somos revelados en esta gracia. Somos revelados en este evangelio de la gracia para ayudar a aquellos que no lo pueden alcanzar. Como dice ahí en Romanos capítulo 14, que recibamos al débil en la fe, no para contender. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia. ¿Vio? El don de la gracia es Cristo. Es la vida de Cristo en nosotros. Y el don de la gracia, ¿no?, lo puso a Pablo como ministro, ¿vio? Como ministro del Evangelio de la gracia. Y entonces dice que me ha sido dado según la operación de su poder, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado, según la operación, según el poder, la operación de su poder.
A mí que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles, entre los hermanos gentiles y también de la gente gentil, el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. ¿Cuántos hermanos que Dios le ha enriquecido? Le ha hecho entender cosas preciosas, maravillosas, que ellos se gozan en su corazón, en su alma se gozan. ¿Cuántos hermanos que han entendido la gracia hoy están fuera del cuerpo de Cristo en la iglesia local? ¿Qué espíritu es el que los guía? Yo no entiendo, hermanos, le digo la verdad. Yo creo lo que ellos dicen. Yo creo que ellos realmente han alcanzado un entendimiento, un conocimiento, ¿no? Pero están fuera de la iglesia, fuera del cuerpo local, porque según dicen en la iglesia, que la iglesia es un desastre. Y eso es un pensamiento de Satanás. Eso es un engaño del diablo, hermano. La iglesia es santa, justa y perfecta en Cristo. Hay hermanos que tienen que alcanzar, pero no lo pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque los hermanos que lo han alcanzado no están, se van de la congregación, se van a vivir la vida, a disfrutar su comunión con el Señor, según ellos dicen. Pero Pablo no fue así. El apóstol Pablo no fue así y nosotros no somos así tampoco. No, nosotros estamos para sufrir por los hermanos. Estamos para apalancar a los hermanos, para ayudar a los hermanos, que ellos también lo puedan lograr. ¿No? Lo que nosotros hemos alcanzado lo puedan alcanzar ellos también. Y eso hace al amor de Cristo en nosotros. Al amor de Cristo. Cristo sufrió por su pueblo Israel. ¿No? Él sufrió, Él dio su vida y le dijo el Señor Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. ¿Vio? El amor, ¿hasta dónde llegó el amor de Cristo por sus hermanos judíos? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y bueno, y guardó un remanente, y ese remanente va a ser manifiesto en el día señalado por el Señor. Pablo también, él nunca anidó en su corazón resentimiento, nunca anidó en su corazón amargura, no malos pensamientos contra la iglesia, sino que él se quedó, permaneció en la iglesia, perfeccionando a los santos, no sufriendo azotes. 4 veces creo que fue azotado el apóstol Pablo, fue encarcelado, fue apedrado por los judíos religiosos. Pero sin embargo, los judíos religiosos lo apedraban, lo azotaban a Pablo, lo encarcelaban a Pablo, pero Pablo iba siempre a la sinagoga. Siempre iba a la sinagoga el apóstol Pablo a predicar. El primer lugar donde iba Pablo a predicar era la sinagoga. Pero hermano, hermana amada, usted que ha sido iluminado, revelado en el Evangelio de la Gracia y está fuera de la congregación, vuelva y enséñenos. Decía una hermana hace unos tiempos atrás, me decía: hermano pastor, ¿por qué acá las hermanas no oran? Decía la hermana. No oran las hermanas, son hermanas sin oración. Y yo le digo: bueno, enséñele a orar usted. Si usted ora, enséñele a las hermanas, póngase, invítele a las hermanas a orar, para que ellas aprendan el resultado de la oración. No, ¿qué hizo? La hermana se fue. Se fue. Y las hermanas que no oraban siguen sin orar. Porque tal vez Dios le dio eso a ellas para que oren. Orar en el sentido en grupo. Porque yo creo que las hermanas oran. Cada una ora al Señor, ¿no? Porque nosotros tomamos el versículo de Efesios capítulo 6, 18, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica del Espíritu. Todo momento estamos orando. Uno que ha leído el mensaje de la gracia y es asistido por el Espíritu Santo, no deja de orar. Estamos continuamente orando. Por eso está escrito que nosotros seremos casa de oración y puerta del cielo. Alabado sea el Señor. Bueno, entonces fíjese, el apóstol Pablo, nuestro amado, dice que él fue hecho ministro.
por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy el menos, el más pequeño, y ahí vio como él, siendo él grande, siendo él el apóstol, siendo que él recibió la revelación que estaba escondida, o el mensaje que estaba escondido de los tiempos y edades, él se consideraba el más pequeño, la humildad de mente, ¿vio? La humildad de mente. Y eso tenemos que llegar nosotros. A mí que soy al menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar. Fíjese si Pablo no se quedaba. ¿Quién iba a aclarar? ¿Vio? Si él se hubiera hecho dejar llevar por los hermanos que no lo querían. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, este misterio escondido. ¿Cuál era la dispensación? Dispensación en lugar, época, lugar y tiempo. ¿Cuál era la época, el lugar y el tiempo que esta gracia se iba a manifestar? Le fue dado al apóstol Pablo aclarar eso, que este era el tiempo, que este era el tiempo de esta gracia. Y entonces usted tiene que entender que los hermanos no vienen del mundo, muchos hermanos vienen de una doctrina, de una enseñanza que no es la gracia. Y entonces ellos han aprendido de otra manera, pero nosotros tenemos la verdad, tenemos el evangelio verdadero. Entonces nosotros le tenemos que enseñar, ¿no? Y para eso tenemos que armarnos de amor. Tenemos que llenar nuestro corazón de amor por los hermanos. Tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿no? De la manera que Cristo nos amó. Tenemos que amarnos y tenemos que ayudar a los hermanos que no pueden lograrlo. Lo tenemos que ayudar. ¿Con qué le ayudamos? Con el evangelio de la gracia. No juzgándolo, no condenándolo, no mirando la humanidad, porque la humanidad la tenemos todos tenemos la misma humanidad. ¿Entiende, hermano? Lo que pasa es que hay algunos que han muerto a la humanidad, por decirlo así, a los pensamientos humanos, a los sentimientos humanos, que ahora viven en el espíritu. Y bueno, y aquellos que viven en el espíritu, que son los hombres espirituales, que juzgan todas las cosas, pero ellos no son juzgados, ellos están para ayudar a los hermanos, como el apóstol Pablo lo hizo. Dice, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, ahí está. ¿Cómo vamos a conocer la multiforme sabiduría de Dios si los hermanos que la han alcanzado se fueron? Se fueron, no están. ¿Para qué Dios les iluminó? ¿Para que se vayan? No, para que permanezcan. Y se fueron. ¿Y dónde está el amor? Tiene el conocimiento porque Dios le da conocimiento. Pero ¿y el amor? ¿El amor a los hermanos? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Fíjese. ¿Y cómo le predicamos nosotros a los principados y a las potestades? Por medio del cuerpo de Cristo. Cuando los principados y potestades no solamente tienen que ver la vida de Dios en el cuerpo, sino la gloria de Dios. La gloria de Dios. Yo le decía a las hermanas que mirando este florero, que la vida que tiene esta planta se ve por las hojas. Ella y por el tallo. Pero la flor de esta maceta, señala la gloria de la planta, la manifestación gloriosa de esta planta, por así decirlo. Y nosotros no solamente tenemos que manifestar la vida, sino que manifestamos la gloria de Cristo. Tenemos que ver, las personas tienen que ver la gloria de Cristo a través de cada uno de los miembros de Cristo. ¿No? La gloria de Cristo es Cristo mismo manifestándose a través de nosotros. Esa es la gloria. Que el Señor le dé entendimiento, hermano. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, dice, ¿no? Nuestro Señor, en quienes tenemos seguridad y acceso con confianza por medio
de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Alabado sea el Señor. Vuelva, hermano, amado, le estamos esperando con los brazos abiertos. Y no solamente nosotros, el Señor le está esperando. Vuelva, enséñenos, háganos partícipe de lo que Dios le ha dado a conocer. Muchos dicen, sí, no me van a entender. Usted insista. Si es de Dios lo que usted va a recibir, el Espíritu Santo le va a hacer entender a los hermanos. Hay que permanecer firmes en la fe. No, nosotros no tenemos que movernos, ni por nuestra carne, ni por la carne de nadie. Nosotros tenemos que seguir firmes, porque es al Señor a quien amamos. Él ganó nuestro corazón. Doy gracias al Señor. Espero que más o menos quede claro la palabra, hermano. La palabra. No, para los hermanos que están quedados en su localidad y que han conocido el mensaje de la gracia, vengan, les invitamos, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Muchos me dicen, hermano Ramón, usted siempre insistiendo con esas cosas, siempre queriendo edificar con los que no quieren, pero son los instrumentos de Dios. Un instrumento no le dice a aquel que lo va a usar que no quiere ser usado. No, un instrumento se deja tomar, ¿no? Y se pone en las manos de aquel que lo va a usar y logramos el propósito. Dios le bendiga mucho, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta hora de radio. Te pedimos que tú bendigas a los hermanos, a las hermanas, para que ellos puedan entender, Señor. Abre los ojos del entendimiento de cada hermano, aquellos hermanos que están quedados, Señor, que este mensaje no le endurezca más su corazón. No es la intención es que ellos puedan volver para que nosotros también podamos alcanzar lo que ellos han alcanzado. Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el día lunes.